Mi nombre es Nathan. Tengo 28 años y si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi hermana Jenny y yo éramos cercanos. No era mi mejor amiga, pero siempre pensé que había un entendimiento silencioso entre nosotros. Al crecer en una casa donde nuestros padres apenas podían fingir que se agradaban, aprendimos a apoyarnos unos en otros en un segundo plano, donde era más seguro. Ella era 2 años más joven, más extrovertida, siempre la que tenía una multitud a su alrededor. Yo era la más tranquila, la que arreglaba el wifi, la recogía cuando su coche se averiaba o la ayudaba a mudarse a otro apartamento caro que no podía permitirse. Nunca esperé un agradecimiento, nunca lo pedí, pero tampoco esperé esto. La boda llevaba más de un año preparándose. Jenny y Tyler, su ahora esposo, eran una de esas parejas que insistían en convertir todo en una sesión fotográfica. Fotos de compromiso de franela a juego, fiestas de propuesta con temática de champán e incluso un ¿quieres ser mi dama de honor? Transmitido en vivo. Desalmuerzo. Observé cómo se desarrollaba todo desde la distancia. Fui invitado a participar, pero nunca incluido del todo, si eso tiene sentido. Yo siempre estaba detrás de la cámara, sosteniendo bolsas, arreglando la iluminación, y no me importaba. No precisamente. Seguí diciéndome a mí mismo, es su gran momento. Déjala brillar. Aún así, cuando me pidió que contribuyera económicamente a la boda, me sorprendió. No porque ella me lo pidiera, tenía un trabajo decente en tecnología y nadie más en la familia estaba exactamente nadando en dinero, sino por lo informal que lo hizo sonar. Como si fuera obvio. Por supuesto que lo haría. Ella me llamó una tarde la primavera pasada y me dijo, Nate, sé que es mucho, pero si hay alguna manera de que puedas ayudar a cubrir el depósito del lugar, significaría mucho. Solo hasta que se liquide el bono de Tyler. Entonces estaremos todos bien. Estuve de acuerdo. Transferí $10,000 2 días después. Sin grandes discursos, sin contrato, sin drama. Solo una nota que decía, felicidades, te mereces lo mejor. Ese dinero nunca volvió a aparecer. No cuando se acabaron las fechas para guardar. No cuando no me invitaron a la prueba de smoking. No cuando yo era el único hermano que no estaba en la fiesta de bodas. Me dije a mí mismo, quizás no entendí bien. Quizás lo mantuvieron pequeño. Pero luego vi fotos en Instagram, 10 padrinos de boda, 8 damas de honor. Incluso el prometido de la compañera de cuarto de Jenny en la universidad tuvo un papel. Sentí el escozor, claro, pero no dije nada. Mi mamá simplemente me habría llamado dramático, mi papá se habría encogido de hombros y habría cambiado de tema. A medida que se acercaba el fin de semana de la boda, mantuve la cabeza gacha. Reservé mi vuelo, me tomé un tiempo libre en el trabajo e incluso actualicé la suite de mi hotel para no tener que depender de nadie más para nada. La noche anterior a la ceremonia, me ofrecía ayudar con los preparativos. Jenny dijo, eso es lindo, pero tenemos un planificador. Tyler intervino con un tono demasiado alegre. Bueno, nos vemos mañana, grandullón. Sonreí, asentí y me fui temprano, solo. Me presenté en el lugar la tarde siguiente, una finca brillante y sobredecorada en las colinas que parecía sacada directamente del tablero de paintes de un influencer de bodas. Entré temprano, vestido de punta en blanco con un traje color carbón y llevando un pequeño sobre negro con el regalo de bodas real en su interior. Un cheque certificado por un banco por valor de $10,000. Pensé que si nunca volvían a mencionar el depósito, simplemente lo haría como regalo. Pizarra limpia. El salón de recepción era impresionante. Orquídeas blancas, cristalería y el tipo de iluminación suave que hace que todos parezcan 10 años más jóvenes. Miré a mi alrededor en busca de mi tarjeta de lugar. Al principio pensé que tal vez simplemente me lo estaba perdiendo. Caminé arriba y abajo 2 veces por las largas mesas rectangulares. Mi prima Becky tomó asiento, al igual que su novio de 3 meses. Incluso el compañero de debate de Jenny en la escuela secundaria tenía una tarjeta de lugar. ¿Pero el mío? Nada. Ni siquiera uno en blanco. Finalmente le pregunté a un miembro del personal, una amable mujer mayor que parecía haber visto una buena cantidad de crisis nupciales. Volvió a comprobar el cuadro y dijo, no te veo en la lista. Quizás te invitaron solo a la ceremonia. Parpadeé. Volé desde 2 estados de distancia. Fue entonces cuando noté que la madre de Tyler, Sanda, estaba parada cerca. Siempre había tenido esa calidez engreída y performativa hacia ella, como si todo lo que saliera de su boca estuviera destinado a ser citado en un boletín familiar. Ella sonrió, casi lastimosamente, y dijo, «Oh, Nathan, asumimos...» «Estarías demasiado ocupada ayudando o algo así», dijo Jenny.
Siempre te sientes más cómodo estando en segundo plano. No queríamos hacerte sentir fuera de lugar. Miré a mi alrededor de nuevo. Primos lejanos, amigos, el instructor de yoga de Yene, todos sentados y todos sonriendo. Mis oídos empezaron a pitar. Estaba demasiado atónita para siquiera hablar. Y luego Sandra añadió, con la misma suave condescendencia: pero siempre hay sitio para estar de pie en la barra, querida. De todos modos, ahí es donde está la diversión. Algo en mí se rompió. Caminé hacia la mesa de regalos, esa montaña de cajas, bolsas brillantes y sobres de gran tamaño, y encontré el que había traído. Elegante, negro mate, sencillo. Lo recogí, lo sostuve en mi mano por un segundo y luego me volví hacia la habitación. No fui ruidoso. No grité. Solo dije, con voz clara y firme: no me di cuenta de que un cheque de $10,000 solo me proporciona humillación. Lo bueno es que existen reembolsos. Se podría haber oído caer un alfiler. Los vasos se congelaron en el aire. La boca de una dama de honor se abrió como si se hubiera olvidado de terminar su mimosa. Me di la vuelta y salí, con los sobres todavía en la mano. Y justo cuando llegaba a la puerta principal, escuché pasos rápidos detrás de mí, tacones golpeando el mármol pulido. «Nathan, espera». Era Yene, con su vestido, sin aliento y el velo ligeramente torcido. Me agarró del brazo con una desesperación que no había visto desde que éramos niños. Su rostro perfectamente arreglado se sonrojó por correr, y de repente se parecía menos a la novia de Paíntes y más a la chica que solía meter pop-tarts en mi mochila porque me saltaba el desayuno otra vez. Pero cualquiera que sea la culpa que eso despertó, no duró mucho. «Nathan», dijo, sin aliento, «por favor, ¿podemos hablar de esto?» Levanté una ceja. «¿Ahora, el día de tu boda?» No estabas ocupada sin darte cuenta de que no tenía asiento. Ella se estremeció pero se recuperó rápidamente. Fue una confusión. No lo sabía. El planificador debe haber cortado. ¿El planificador? Disculpe. La mamá de tu prometido me dijo que dijiste que estaría más cómodo en el fondo. Sostuve el sobre sin apretar entre dos dedos. ¿Le dijiste eso? Honestamente, Yene parpadeó y luego, en voz baja, dijo: no pensé que te importaría. Y ahí estaba, esa crueldad casual disfrazada de irreflexión, como si fuera culpa mía por no querer ser el centro de atención. Entonces eso les dio permiso para borrarme por completo. No pensé que te importaría. Esa frase resonó en mi cerebro como un rebote. Di un paso atrás. ¿No pensaste que me importaría que me trataran como un camarero en tu boda después de financiar una gran parte de ella? Sus ojos se abrieron como platos. Espera. ¿Qué quieres decir? Hice una pausa. El depósito. Yene, el que pediste hasta que se liquidó el bono de Tyler. Nunca me devolviste el dinero. Supuse que lo incluiríamos en el regalo de bodas. Por eso traje esto. Levanté el sobre ligeramente pero con claridad. Pero me equivoqué. Ella abrió la boca, pero la interrumpí. Y antes de que intentes decir que lo olvidaste, no necesitaba un asiento en la mesa principal. No necesitaba un discurso ni un reflector. Solo quería una silla, literalmente un pie cuadrado de espacio para existir como un ser humano. Y aparentemente, eso fue demasiado. No quise hacerte daño, dijo en voz baja, y por un segundo, su voz se quebró. Sí, dije, pero no te importó lo suficiente como para no hacerlo. Detrás de ella, la música de la recepción se desvanecía débilmente. Risas, tintineo de vasos, alguien pidiendo una foto grupal, todo sin mí. Mientras tanto, la familia a la que había apoyado silenciosamente durante años consideró mi presencia como opcional. Ella miró hacia abajo y se mordió el labio. Si vuelves a entrar, lo arreglaré. Haré que traigan otra silla. Una silla no es el problema, Yene, dije. El problema es que nunca necesité ser el centro de atención. Pero seguro que esperaba un poco de respeto. Y después de 28 años, finalmente descubrí que ser alguien confiable no significa que la gente te valorará. Simplemente significa que te usarán hasta que estés vacío. Parecía que iba a llorar, pero ya no podía hacerlo. No quería las lágrimas. No quería sentirme culpable en el último momento. Me di la vuelta y caminé hacia el ballet. Podía escucharla llamarme. «Nate, por favor». Pero no me detuve. Ni siquiera cuando el ballet detuvo mi alquiler y me preguntó: «¿Ya va a salir, señor?» «Sí», dije, deslizando el sobre en mi chaqueta. Resulta que no fui invitado. Me fui, con el teléfono sonando en mi bolsillo.
Llamadas perdidas de mi mamá. Texto de mi prima Emily que acaba de decir, ¿qué pasó? Y los ignoré a todos. Ni siquiera revisé el chat de mi grupo familiar. Regresé a mi hotel. Pedí servicio de habitaciones. Serví una bebida y me senté en silencio. Esa noche, alrededor de las 11:45 de la noche, finalmente abrí mis mensajes de texto. Uno de Yene, una línea. Por favor, no le cuentes a mamá y papá sobre dinero. Tyler no sabe que pagaste el depósito. Lo miré fijamente. Ninguna disculpa, ninguna pertenencia, solo miedo a las consecuencias. Y en ese momento, algo dentro de mí se asentó. El silencio que había soportado, a Nate no le importará, el borrado constante, me di cuenta de que no iba a parar, no a menos que yo lo hiciera parar. Así que a la mañana siguiente no fui al almuerzo familiar. No devolví el mensaje de Yene. Tampoco respondí a las llamadas de mis padres. En lugar de eso, conduje hasta el aeropuerto, tomé un vuelo más temprano y pasé la semana siguiente revisando cada transferencia bancaria, cada pago automático, cada cuenta compartida que había configurado para ayudar a mi familia. Facturas de servicios públicos, pólizas de seguro e incluso la tarjeta de crédito de emergencia, vinculada a mi nombre que nadie usaba realmente. Hice una hoja de cálculo. Totalicé todo. Y tomé una decisión. Porque esta vez no iba a marcharme en silencio. Pasé todo el vuelo a casa aturdido. Ni enojado, ni siquiera herido, simplemente despejado. Por primera vez en años, no estaba dudando de mí mismo. No me preguntaba si tal vez estaba siendo demasiado sensible, demasiado orgullosa o demasiado dramática. Tenía recibos, literales y emocionales, y había terminado de fingir que mi generosidad era un pozo interminable del que podían beber sin siquiera una palabra de agradecimiento. La hoja de cálculo que comencé en mi habitación de hotel se convirtió en una especie de auditoría personal. Abrí cada aplicación bancaria, cada correo electrónico con una factura, cada factura compartida de los últimos 5 años. No me había dado cuenta de cuánto había asumido silenciosamente con el tiempo. Comenzó poco a poco, cubriendo el seguro del automóvil de nuestro padre cuando lo despidieron por unos meses. Habían pasado casi 4 años pagando el último semestre de la Universidad de JYN porque mis padres dijeron que estaban agotados. Flotar el saldo en unas vacaciones grupales familiares por las que juraron que todos me ven, pero nunca lo hicieron. Siempre me dije a mí mismo que no importaba, que me necesitaban, que ayudar era lo que hacía la familia. Pero ayudar y dar por sentado son dos cosas diferentes. Y de alguna manera, con el tiempo, toda mi familia había decidido que yo era simplemente el cajero automático silencioso a que podían conectarse y retirar dinero. El punto de inflexión fue cuando encontré un cargo de hace 2 semanas. $194.85 por un almuerzo nupcial en un bistro de moda cerca del apartamento de Yene. No me habían dicho nada sobre eso. No me habían invitado. Pero lo había pagado a través de la tarjeta compartida a la que mi madre todavía tenía acceso, la misma tarjeta que cubría todo, desde visitas de emergencia al dentista hasta viajes en Uber cuando se le volvió a agotar la batería. Ni siquiera me enojé. Solo sonreí. Y luego me puse a trabajar. Los días siguientes fueron tranquilos pero metódicos. Revoqué a todos los usuarios secundarios de mis tarjetas de crédito. Congelé la cuenta de emergencia. Llamé al banco y me retiré como garante del préstamo del automóvil de nuestro padre. Cambié la información de inicio de sesión de los portales de servicios públicos, electricidad, agua, gas, plan familiar de telefonía celular, todo. Esperé hasta las 7 de la mañana del lunes por la mañana, justo cuando sabía que mi mamá se despertaría y encendería su Keurig. Luego, programé todos los servicios para que se cerraran esa tarde. Quería que fuera ruidoso. Alrededor de las 2:30 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi papá. Internet caído. ¿Olvidaste pagar de nuevo? No respondí. A las 3 de la tarde, mi mamá llamó 2 veces y dejó un mensaje de voz. Nate, ¿se fue la luz y el agua? ¿Puedes revisar la cuenta? Creo que algo extraño está pasando. Reproduje el mensaje de voz en el altavoz mientras almorzaba. No respondió. A las 3:42 de la tarde, Yene envió un mensaje de texto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mamá está asustada? No respondí. A las 4:16 de la tarde, otro mensaje de texto de Yene. ¿Cancelaste las facturas? ¿Hablas en serio ahora mismo? Ese me hizo reír. Ahora, era serio. No cuando me borraron en su boda, no cuando la mamá de su esposo se burló de mí en la cara, sino ahora, cuando el wifi no funcionaba. A las 6 de la tarde, el chat grupal se iluminó. Primero, de mi mamá. Nathan, tenemos que hablar.
Esto es extremadamente inmaduro. Luego, mi papá, eres mejor que esto. Simplemente estás lastimando a todos. Entonces, Yene, nuevamente te dije que no era mi intención dejarte fuera. Esto está demasiado lejos. Ese fue el momento en que finalmente respondí. Copié el saldo de mi hoja de cálculo, $63,842, y lo dejé en el chat con una línea. Eso es lo que he pagado por esta familia en los últimos 5 años. Recibos detallados disponibles a pedido. Luego seguí con, no puedes ignorar a alguien hasta que vuelva a ser útil. Esa tarjeta está al máximo para siempre. Silencio durante 3 horas. Entonces, finalmente, Yene, está bien, no me di cuenta de que era tanto. Lo siento. ¿Podemos al menos hablar? Casi dije que sí. Casi. Pero luego recordé la forma en que me había mirado su nueva suegra. La presunción, el consuelo con el que me despidió, como si mi existencia fuera una nota a pie de página. Y recordé que Yene no se inmutó, no la corrigió o me ofreció un asiento. Entonces, en lugar de eso, respondí, creo que ya hemos hablado suficiente. Te enviaré mi Venmo en caso de que alguna vez quieras comenzar a pagar tu cuenta. Hasta entonces, mucha suerte con la vida matrimonial. Luego silencié el chat grupal, bloqueé a Yene, puse mi teléfono boca abajo y, por primera vez en mi vida, me recosté y disfruté del silencio, no como algo a lo que tuviera que sobrevivir, sino como algo que finalmente elegí. No pasó una semana para que comenzaran las consecuencias. Fueron necesarios 3 días. 3 días antes de que empezaran a aparecer las grietas en la pequeña y perfecta fachada de mi familia. Y vinieron corriendo, no por amor ni por arrepentimiento, sino porque el silencio ya no era conveniente. El primer día terminó silenciando el chat grupal y bloqueando a Yene. Fue catártico, limpio y, si soy honesto, un poco aterrador. Cortar a las personas a las que has estado apoyando silenciosamente durante años es como cortar pedazos de tu identidad. Pero también fue como respirar aire fresco por primera vez en años. El segundo día comenzó con un golpe en mi puerta. Vivo en un vecindario tranquilo, en su mayoría profesionales que se mantienen reservados, por lo que los visitantes sin previo aviso destacan. Abrí la puerta y encontré a mi padre parado allí, con una cazadora gris, expresión desgastada y una vieja carpeta manila bajo el brazo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lo dejé entrar, no porque le debiera nada, sino porque quería ver si el hombre que me enseñó a arreglar una llanta pinchada tenía suficiente humildad para arreglar el desastre que ayudó a crear. Se sentó a la mesa de mi cocina como si fuera una entrevista de trabajo, abriendo la carpeta y extendiendo copias de facturas, notas e incluso algunos planes de pago garabateados. Podría haber parecido impresionante si no hubiera sido yo quien pagó la mayoría de esas facturas en primer lugar. No me di cuenta de cuánto habías estado manejando. Comenzó. Tu madre y yo nos acostumbramos a pensar que siempre ayudarías. Asentí. Te acostumbraste a darme por sentado. Él se estremeció, pero no lo negó. En lugar de eso, tocó uno de los planes de pago con un dedo cansado. Quiero devolverte el dinero. No será rápido, pero empezaré este mes. Tengo algo de dinero de jubilación que puedo aprovechar anticipadamente. Eso me sorprendió. Mi padre era muchas cosas, pero el sacrificio personal no había sido una de ellas desde principios de la década de 2000. Miré el periódico y luego otra vez a él. ¿Por qué ahora? Yo pregunté. Dudó, porque vi la forma en que Yene te miró en la boda, como si no importaras, como si fuera solo una ocurrencia tardía. Miró hacia abajo. Ese solía ser mi error. No quiero que sea el de ella. Por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre que solía llevarme en hombros durante los atestados desfiles del 4 de julio. Asentí lentamente. Si hablas en serio, empezaremos con el seguro del coche. Tú cubres el resto del año y luego hablaremos. Parecía aliviado. Me parece bien. Después de que se fue, no lloré, no me desahogué. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que significaba ser finalmente escuchada, no solo porque levanté la voz, sino porque dejé de hablar por completo. Luego llegó el tercer día. Una carta escrita a mano de Yene se deslizó por debajo de mi puerta, en mi propio buzón, lo que significaba que ella había venido y había decidido no tocar el timbre. El sobre tenía mi nombre en su familiar, escritura descabellada. Casi no lo abrí, pero la curiosidad, esa vieja traidora, se apagó. Decía, asterisco Nate, intente llamarte y enviarte mensajes de texto. Sé que no estás listo para hablar. No te culpo. He repasado ese día cientos de veces en mi cabeza, tratando de descubrir que salió mal.
Y la verdad es que no sucedió el día de la boda. Sucedió mucho antes. Siempre estuviste ahí para ayudarme. Viajes, alquiler, malas citas, todo eso. Siempre supuse que estarías allí, y ese fue mi mayor error. No preguntar, no apreciar, simplemente suponiendo. Tyler no sabía que pagaste el depósito. Nunca se lo dije porque no quería que sintiera que le debíamos a nadie. Quería que pareciera que lo teníamos todo juntos, como si nos lo hubiéramos ganado todo. Pero esa mentira me costó tu confianza, y ahora lo veo. Me dije a mí mismo que te gustaba estar detrás de escena. Me dije a mí mismo que eras de bajo mantenimiento. Pero nunca te pregunté cómo te sentías. Ni una sola vez pensé en lo que significaba asistir a esa boda, sabiendo que pagaste por ella y te trataron como muebles. No te merecías eso. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Y en asterisco. No fue dramático. No fue humillarse. Pero se sintió real. Y eso lo hizo más difícil. Durante una semana no respondí. No por despecho, sino porque necesitaba estar seguro de que este no era otro.